Muchísimas gracias, Karinita. Gracias por esa palabra hermosa, por esa enseñanza de la unción del Espíritu Santo y de las mujeres de la Biblia que nos enseñan mucho acerca de la unción. Gracias, Fanny. Gracias a Lupita, a Minta. Cómo me da gusto verlas a todas, a Jenny, a mi mamá Anabela, a Carlita, licenciada Carlita. Qué bueno verla, a la pastora Gloria, a la licenciada Sandrita. De verdad, les admiro porque sé que son mujeres ocupadas, sé que son mujeres esforzadas, que no es que estén sin hacer nada, sino al contrario, como decía Karinita, han apartado un tiempo de las 168 horas que tenemos en la semana, apartamos una hora para honrar a Dios, disponernos de manera intencional a poder crecer en el reino de Dios. La verdad, admiro mucho el esfuerzo, el tiempo. Sé que esto es importante para cada una de nosotras, pero Dios valora que nosotros demos esta hora en Mujeres de Propósito para aprender más de Él. Admiro mucho a cada una de ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por mantener cámara encendida. Me da gusto iniciar un nuevo año lleno de bendiciones y de palabra del Señor, que Dios tiene mucho, mucho que decirnos este año, mucho que revelarnos este año. Y vamos a tener al finalizar en noviembre, en el nombre de Dios, si Dios así lo permite y no ha venido y no nos hemos ido con Él en su gloria, vamos a tener el cierre de Mujeres de Propósito y vamos a tener la entrega de la acreditación del año 2025. No lo hemos hecho otros años, pero este año decidimos hacerlo para todas aquellas mujeres que han reunido el 90% de la asistencia que vamos a tomar. Lupita nos hace favor de tomar la asistencia que se va a contar a partir de las que estén en vivo y por supuesto con cámara prendida. Gracias por apartar ese tiempo intencional con el Señor. Así que vamos a dar inicio hoy con el tema. En nuestra programación está que vamos a hablar acerca de Jesús en el Antiguo Testamento y vamos a hablar acerca de Jesús en el Antiguo Testamento. Es importante que entendamos que la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, aunque no está ordenada la Biblia, el orden de los libros no es cronológico, sin embargo, no es conforme se fueron escribiendo el tiempo, sino que varían en diferentes momentos. Uno de los libros más antiguos es el de Job, que tendría que ser uno de los primeros libros, pero por orden temático está Génesis, que es el que habla del origen de la creación, y pues Apocalipsis, que es el libro con el que se cierra la palabra. Toda la Biblia es un hilo conductor, o sea, es un tema en toda la palabra de Jesús, es decir, el mensaje de la Trinidad y el mensaje de nuestro Señor Jesús está desde Génesis hasta Apocalipsis y lo vamos a aprender. Es importante que tengamos esa claridad en cuanto a que Jesús no solamente es del Nuevo Testamento, Jesús es también del Antiguo Testamento. Él es desde el principio y dice Juan, Él es desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo, Él ya era. Entonces vamos a dar inicio, vamos a ir a la palabra en Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15, que nos habla acerca de ese momento en la creación, en la cómo participa desde que viene participando la Trinidad en la creación, en todo el mover de la creación. Y si nos vamos al capítulo 1, verso 26 también, ese es otro pasaje que vamos a ver. Génesis capítulo 1, verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos es en plural, hagamos es varias personas, es decir, habían más de uno. Nosotros sabemos en nuestra fe que es un único Dios, uno y trino, es decir, uno y tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro único Dios verdadero. Y dijo Dios, hagamos, es decir, en plural. Ahí estaba el Padre, ahí estaba el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces, hagamos al hombre a nuestra
Nuestra también es una palabra plural, es decir, lo vamos a hacer a la imagen de nosotros, en plural, de tres, no solamente de uno, sino de tres. Hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Sigue hablando Dios en plural. Aquí está el Padre, aquí está el Hijo, aquí está el Espíritu de Dios manejando este momento tan crucial en la creación del hombre. Jesucristo estaba desde mucho antes de la fundación del mundo y en la creación del hombre tiene un papel fundamental en la creación del hombre. Asimismo, el Espíritu de Dios. Ahora vamos al capítulo 3, verso 15. Dice la palabra, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Este momento es después de que el hombre y la mujer fallan, es después de que la mujer come del fruto prohibido, es después de que viene Dios y pide cuentas con Adán. ¿Por qué? Porque desobedecieron al mandato de Dios, y viene después de la caída y del pecado. Es una maldición de parte de Dios. Dios maldice a la serpiente y viene esta maldición, parte del pecado, que es que hay una enemistad, hay un encuentro entre la mujer y entre la serpiente. Dice el Señor, voy a poner una enemistad. La mujer que venía siendo también hechura, imagen de Dios, hecha también a imagen, puesta para gobernar, puesta para liderar juntamente con Adán. Los dos estaban allí en el Edén, cometen el error, cometen el pecado de la desobediencia, comen del fruto prohibido, y esto viene a abrir la puerta, porque el pecado abre la puerta a maldiciones. Y ese pecado que abrió la puerta a maldiciones, una de ellas iba dirigida a la mujer. Aparte de tener a sus hijos con dolor, viene esta maldición en el que dice, voy a poner una enemistad entre la serpiente, entre el enemigo y tú. Y entre la simiente hay dos enemistades, la mujer y Satanás. Siempre van a tener un momento, siempre van a tener ese encontronazo, siempre va a haber una contraposición. La mujer juega un papel fundamental. Por supuesto, este es en ese momento en el que Dios maldice a la serpiente. Entonces el Señor nos ha dado, dice la palabra, autoridad para hollar serpientes, para pisar a la serpiente, para que no nos haga daño. Y esa autoridad es aún ahora en estos tiempos. Por eso el papel fundamental de la mujer en la familia es fundamental. El papel fundamental es de la mujer en el momento en el que haya un pecado en casa, un pecado en los hijos, un pecado en nuestra familia. La mujer juega un papel fundamental de contraposición espiritual con el enemigo. Así que nosotras las mujeres debemos de mantener una cercanía espiritual aún mayor. Tenemos que tener una unción fresca, tenemos que mantenernos con esa llama encendida del Espíritu de Dios. Tenemos que mantenernos con la palabra, pero en la mano, en la boca. Tenemos que mantener esa espada de doble filo activa, porque nosotros formamos un momento crucial en el ámbito espiritual cuando el pecado toca. Y esa misma autoridad a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento, vemos como Dios dice, a ustedes les daré autoridad para atar y desatar, para hollar serpientes, para tomar cosa mortífera y no les hará daño. Esa autoridad es parte de lo que Jesús vino a redimir, de lo que Jesús en la muerte y en la cruz del Calvario vino a devolvernos una posición de autoridad. Pero la enemistad con el enemigo, esa maldición con él siempre estará. Y hay una segunda, y es que pondrá una enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Cuando habla de simiente, está hablando de descendencia, del fruto del vientre, lo que nace del fruto, lo que nace de la serpiente, y lo que nace del enemigo, y lo que nace de la mujer. Las generaciones posteriores iban a tener también enemistad con la serpiente. Pero hay dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer.
Y la simiente de la serpiente dice, tú le vas a herir en el calcañal. La simiente de la mujer le dice, tú le vas a herir en la cabeza. Hay una fuerza. Es cierto, hay una contraposición, hay una contienda permanente entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, pero hay un límite para la serpiente. Solo le vas a poder herir el carcañal. Y hay una autoridad para la simiente de la mujer. Vas a poder aplastarle la cabeza. Es decir, cuando se aplasta la cabeza, es inhabilitarlo, es dejarlo completamente anulado. No es a media, no es medio vivo, es totalmente aniquilado. ¿Por qué? Porque el Señor puso estándares de autoridad. Le dijo, podrás hacerle daño, pero únicamente en el carcañal. Cuando hablamos de la simiente, hablamos que no es la descendencia, y aquí viene a Jesús en el Antiguo Testamento, cuando el enemigo logra engañar al hombre y a la mujer y introduce el pecado, introduce la desobediencia a Dios. Viene este momento en el que tiene que haber una salida, una forma en que volvamos a colocar al hombre cerca de Dios. El pecado alejó al hombre de la presencia de Dios como lo era en el huerto del Edén. Fueron expulsados, no murieron físicamente, porque esa era la pena, morirán. No murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Hubo un distanciamiento de Dios con el hombre a causa del pecado. Pero ese distanciamiento tenía que ser solucionado. No podíamos dejarlo así. Dios dijo, voy a poner una enemistad, pero voy a dejar la puerta para que de la mujer nazca la simiente que herirá en la cabeza al enemigo, que lo destruirá por completo. Y aquí viene el pacto de Dios. Y aquí viene ese momento en el que Jesús acepta ser ese precio, ese cordero que va al matadero, ser esa ofrenda que vuelve otra vez a acercar al hombre y a la mujer al perdón, a la misericordia y a la presencia de Dios, que reconcilia, ese pago que viene a reconciliar la relación del hombre con Dios, que viene a acercarnos otra vez confiadamente. ¿Por qué? Porque ya se pagó el precio y Jesús acepta esto y Dios lo deja claro. Va a haber una simiente, va a nacer de una mujer y esa simiente va a aplastar al enemigo, lo va a avergonzar, lo va a aniquilar, lo va a dejar completamente destruido y va a volver entonces a poner al hombre y a la mujer, a la creación en en un nuevo pacto, en un nuevo momento de reconciliación con Dios. ¿Qué nos sirve esto? Entender este momento para nosotros el día de hoy. Y es porque tenemos que tener claro que aunque haya habido un pecado en nuestra casa, que aunque haya existido un pasado en nuestras vidas, tenemos que entender el papel crucial de Jesús desde el principio de la creación. No es de ahorita, no es del Nuevo Testamento, es desde antes. Desde el momento en el que fallamos como seres humanos, desde Adán y Eva, viene un plan de redención, un plan de volver a acercarnos. Esto es hermoso porque el enemigo ya no tiene autoridad, porque el enemigo, ahora se ha cumplido esta palabra, se ha cumplido de una mujer llamada María, de la Virgen concebida a través del Espíritu de Dios, nace Jesús, nace ese Cordero inmolado, ese cordero sin mancha, perfecto, la ofrenda perfecta para poder ofrecerse. Y el pago, la sangre derramada, es el pago por el pecado. No podía hacerlo nadie más. Tenía que ser alguien que no tuviera mancha, que no tuviera ese pasado, que no estuviera manchado, que fuera la ofrenda perfecta y que el enemigo no pudiera negar que está pagada la deuda. Yo hoy quiero decirte, hay dos simientes. Lo que nace de nosotras, nuestra simiente, ya sea humana o ya sea espiritual. Es decir, hay mujeres aquí que están conmigo, que tienen hijos espirituales. A ustedes les digo, hay una enemistad
del enemigo contra la iglesia, contra la simiente, contra lo que nace de una mujer, contra las nuevas generaciones, contra ese fruto de nuestro vientre. Así que hoy, más que nada, tenemos que tener conciencia de ello y por lo tanto estar pendientes de que esa simiente tiene una autoridad. Aplastará la cabeza del enemigo, lo destruirá. Es una generación que se levanta para ya no dejar levantar más el hilo de pecado, la cadena de pecado, de iniquidad, de maldad, porque ahora hay una autoridad y es que aplastará la cabeza de la serpiente. Hay dos patriarcas entonces. Si seguimos leyendo Génesis, ustedes se recordarán que una vez expulsados Adán y Eva, tienen hijos, tienen a Caín y tienen a Abel. Hay una maldición que está en el capítulo 3, verso 11. Vamos a ver, capítulo 3, el verso 11, dice, y le dijo, ¿quién te enseñó? Y entonces el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue la que me dio del árbol y yo comí. Entonces le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente fue la que me engañó. Y Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás en todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y esto es una de las maldiciones. Maldita serás, otras versiones dice, en toda la tierra. Hay una maldición para el enemigo en toda la tierra. Maldita eres de la tierra. El capítulo 4, verso 11, vuelve a repetir esa misma maldición. El Señor está muy enojado. Este es el momento en el que Caín mata a su hermano Abel. Y entonces vuelve a declarar Dios esta maldición y dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra. Esta maldición de la tierra nos muestra dos patriarcados. El patriarca Caín, que es un patriarcado terrenal, que nace de él una simiente como Abel, que agrada a Dios, y una simiente como Caín, que desagrada a Dios y hasta se atreve a pecar y a matar a su propio hermano. Recibe la maldición de parte de Dios, maldito serás en la tierra. Y le dice, todos van a querer hacerte la guerra. A donde vayas siempre habrá guerra contigo. Esa es la simiente de la serpiente. Esa es la maldición que aún continúa obrando. La serpiente continúa contaminando a nuestra generación. La generación nacida de Caín sigue con esa línea de maldición. Y efectivamente, si sigues leyendo Génesis, te encontrarás con la genealogía, con los hijos de los hijos, los hijos de los hijos, y siempre ha venido esa maldición a los descendientes de Caín. Pero hay una descendiente de Abel. Dice la palabra que de Abel nació Set, su hijo Set. De Set nació Enoc. Enoc, el que no murió, dice la palabra que un hombre justo ante los ojos de Dios y que no murió. De Enoc sale Lamec. Lamec fue el padre de Noé, el hombre al cual dice que era un hombre justo, grato ante los ojos de Dios y al cual Dios le confía una de las misiones más grandes del Antiguo Testamento, es la construcción del arca. Y esa arca simboliza a Jesús mismo, a Jesús como el salvando a la familia. El arca simboliza que salva a toda una generación, a toda una familia a través de Noé. Cuando toda la tierra estaba cubierta de maldad, cuando todo era abominación ante los ojos de Dios, era tanto el pecado que dice que Dios estaba muy molesto y quería terminar con toda la creación. Se había arrepentido de haberlos creado. Era tanto su enojo, pero estaba una excepción que era Noé. Y Noé vino a ser esa simiente celestial, esa simiente que venía a marcar una línea de Jesucristo, que venía a marcar esa salvación, esa arca que simboliza la salvación de una nueva generación y un nuevo comienzo a través de la vida de Noé. Por lo tanto, esa maldición, maldita eres en la tierra,
a través de Jesús. Esa es la maldición de la serpiente. Pero la que Jesús trae a nuestras vidas hoy en día es: aplastarás la cabeza del enemigo. Y esto quita toda la maldad. Y Jesús viene a ser esa arca que nos viene a dar una nueva esperanza, un nuevo comienzo, una nueva forma de vivir, el confiar plenamente en Él. Una de las características del arca es que no tenía timón, es decir, no tenía timón, no tenía ventanas. Solamente era el arca destinada a ir por donde el agua la llevara. Es decir, totalmente confiados en la providencia de Dios, totalmente confiados de la voluntad de Dios, totalmente confiados en que si Dios dijo que salvaría a su familia, lo iba a hacer. Siempre debemos de entender entonces cómo el enemigo opera. Dice que vino para destruir, para matar, para robar. ¿Para robar qué? Para robar diseño de Dios. Estaba el hombre y la mujer con su diseño en el huerto del Edén, con su gobierno, con su sistema, con la libertad que Dios le había dado, y vino a destruir ese diseño. Y ese diseño era obediencia hacia Dios, era cercanía con Dios, pero destruye el diseño y quiere sacarlos de ahí. Le dice: ustedes pueden ser como Dios. Esa mentira de Satanás. Ustedes pueden ser como Dios, conocer el bien y el mal. Quiere romper con el diseño que Dios había establecido. Todo aquello que vaya en contra del diseño de Dios, en contra de la palabra de Dios, ojo con eso. Quiere destruir el enemigo la posición que Dios nos ha dado. En el huerto del Edén, Dios al hombre y a la mujer le dio una posición, le dio una autoridad. Hoy en día, a través de la cruz del Calvario, a través de Jesús, tenemos una posición de hijas, una posición de herederas, una posición de coherederas con Cristo Jesús, una posición de sacerdotisas, una posición de profetisas, una posición de ministras del Señor, una posición de ungidas del Señor. Necesitamos regresar a confiar en la posición que se nos ha dado, no porque seamos las mejores, es porque Jesús pagó el precio y porque Él ahora nos ha dado un nuevo comienzo y una nueva oportunidad de servirle. ¿Qué más el enemigo quiere destruir? La autoridad. A veces no nos creemos la autoridad que Dios nos ha puesto. A veces las circunstancias nos oprimen tanto que perdemos el norte, perdemos el enfoque, perdemos la autoridad. Si Jesús lo dijo, Jesús lo hará. Tenemos que volver otra vez a caminar con autoridad. Cuando los discípulos entendieron la autoridad, dice que se maravillaron. Fueron de dos en dos. Y a cada lado, cada pueblo que iban, los demonios se les sometían, los enfermos sanaban, sucedían prodigios, milagros, etcétera. Regresan con Jesús asombrados y le dice: estamos sorprendidos de cómo hasta los demonios se nos sometían. Y entonces le dice Jesús: yo vi caer al enemigo, lo vi caer desde el cielo como un rayo. Y déjenme decirles que toda esa autoridad se les ha dado: hollar serpientes, expulsar demonios, sanar a los enfermos, pero no se alegren tanto de eso. Es decir, para Jesús era pan comido, es decir, eso ya está sobreentendido. Y a veces nosotras, esa forma que Jesús lo ve, a nosotras se nos olvida. Hoy quiero invitarlas a que recobremos esa autoridad en Jesús, que entendamos lo que Dios quiere hacer a través de ustedes, a través de las manos de la pastora Gloria, a través de las manos de la pastora Glenda de Fortis, a través de las manos de Mari. ¿Qué quiere hacer a través de Lauren, por ejemplo? ¿Qué quiere hacer a través de la pastora Karina? Que sus manos, que el terreno con el que ella pise es esa autoridad espiritual que le acompaña. Es ese Espíritu Santo que la acompaña, es esa unción que la acompaña, que se sienta, que el enemigo ya no quiera apagar esa autoridad. Jesús, por el contrario, viene a darnos vida. Dice la palabra que Él nos vino a dar vida, vida en abundancia, nos vino a restituir al lugar. Este es el año de la restitución y Él nos vino a devolver al lugar que nos correspondía desde el diseño divino. Dice que nos vino a devolver el diseño,
hacernos entender a través de su palabra, a través de su mensaje. Vayan y hagan discípulos, es decir, hacer discípulos, háganlos igual que yo. El discípulo es una copia del maestro. ¿Quién es el maestro? El maestro es Jesús, no es el pastor, no es la pastora, es Jesús. Y hagan una copia de mí, enséñeles a ser como yo, enséñeles a ser a la estatura del varón perfecto. Y entonces volver a ese diseño es lo que Jesús quiere a través de la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Ya no hagamos más asistentes, hagamos discípulos, enseñémosles cuál es el diseño de Jesús, cuál es el diseño de la palabra que muestra la palabra para nosotros. Actualmente quieren confundir el diseño de la mujer, a la mujer empoderada, a la mujer con autoridad humana, pero Jesús no hizo ese diseño. Jesús hizo autoridad, sí, una autoridad espiritual, un gobierno, sí, a gobernar, pero no es para venir a ser feministas, autoritarias, opresoras de los hombres o abusivas con los varones o crear un matriarcado en lugar de un patriarcado, etcétera. No estamos peleando géneros, estamos obrando en el diseño que Dios estableció. Hombre y mujer los creó Dios y ese diseño es perfecto. Y cuando Jesús empieza a enseñar cómo debemos de ser en el reino de Dios, es aplicado a los dos, al hombre y a la mujer. Volver al diseño. ¿Qué más hizo Jesús? Volver a posicionarnos como hijos. Cuando el enemigo nos acuse, cuando el enemigo nos señale, ¿qué te crees tú? ¿Qué piensas que estás haciendo? Y empiece a señalarnos, recordémosle que somos las hijas del rey, que estamos compradas con sangre, que la sangre de Jesús corre por nuestras venas, que estamos selladas con el sello del Espíritu de Dios, que es indeleble, que no se borra, que no hay caducidad en él, que no hay arrepentimiento de parte de Dios para con ese sello y con esa redención. Por lo tanto, esa posición de hijas tenemos que hacerla valer. La hija del rey se comporta como hija en el reino. Sabe que es la heredera, sabe que tiene autoridad, sabe que también ha sido llamada a servir para el rey. Y entonces Jesús vino a darnos esa autoridad de gobierno espiritual. Autoridad no significa ser la mandamás, la que más grita, no. La autoridad espiritual es saber que el enemigo, el verdadero enemigo, que no es carne ni sangre, sino huestes y potestades, deben de obedecer cuando tú nombras, cuando tú declaras una palabra, cuando tú atas, cuando tú desatas, cuando tú activas el reino de Dios, cuando tú vienes a ese lugar, pisas esa casa, pisas ese terreno, está la autoridad de Dios contigo, está el gobierno de Dios para contigo. Así que tenemos que hacerlo valer. Hoy nos hace el llamado la palabra a poder regresar a ese diseño, a poder entender cuál era el plan desde el inicio de parte de Dios, cómo ha venido mostrándonos que Jesús está en todo momento, que Jesús viene a jugar un papel fundamental desde la primera vez que el ser humano se equivoca y comete desobediencia, cómo Jesús acepta ser esa simiente, es el nuevo Adán que se levanta para restituirnos al lugar que nos correspondía. Hoy les hago el llamado, la invitación para que volvamos al diseño, que estudies tu diseño, que vuelvas a posicionarte, que vuelvas a tener esa autoridad, que estemos conscientes de esa autoridad que Dios nos ha dado, que estemos conscientes de que ha quitado toda maldición, que Jesús nos ha limpiado por completo, que Jesús tiene un plan perfecto para ti, para mí, que Él tiene a nuestra familia en sus manos, que tiene a nuestros hijos, nuestra simiente en sus manos, que debemos de alinearnos espiritualmente con Él, estar sensibles porque el enemigo ataca en todo momento. Él quiere destruir el diseño de Dios, pero estamos con la plena convicción de que Jesús ya pagó el precio. Así que yo quisiera en estos minutos que restan abrir el micrófono si alguien quiere compartir una revelación más, un comentario,
que nos pueda compartir en 2, 3 minutos una mirada, ¿verdad? Una forma de ver. Si alguien quiere, por favor, levante la mano. Y si no, la que no puede levantar la mano, porque a veces es difícil las opciones aquí, pues, pues abra su micrófono y compartimos. Muy buenas noches a todas, qué gusto saludarle. Muchas gracias, maestra Ania, por esa impartición. Tomamos la palabra, creemos en la palabra. Apocalipsis capítulo 12:7 dice que el adversario es el enemigo, el diablo, y por cuanto lo declara en la palabra que es enemigo de Dios, es enemigo nuestro también. Y me gustaría pues que recordemos que la mayor batalla es gobernar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestro carácter. Así que Dios nos dé fuerza y que cada proceso que venga, cada batalla que venga, sea para que podamos alinearnos a su propósito. Los quiero mucho y un abrazo para todos. Qué hermoso, pastora Glenda, muy cierto. Creo que dice Proverbios, ¿verdad? Que gobernarse a uno mismo es mejor que gobernar 1000 ciudades. Es importante lo que la pastora dice y es parte de lo que Jesús en su diseño nos enseña y vamos a pasar despuesito ya cuando nos toque al diseño de Jesús en el Nuevo Testamento, donde está aún mucho mejor, más claro, con las enseñanzas directas de Jesús, en donde nos va puliendo poco a poco en nuestro carácter. Y vaya si no lo logró con sus apóstoles, ¿verdad? Que después de estar con él y después de recibir ese discipulado intenso con él, totalmente diferentes, fueron hombres totalmente distintos ya en Hechos de los Apóstoles. Es parte de lo que Jesús hace en la transformación de nuestras vidas. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Quería hacer esto más Amén. participativo. ¿Sí? ¿Alguien tomó? Amén. Sí, Pastora Gloria. Amén. Sí, vemos cómo el enemigo realmente opera en la mente muchas veces con respecto a robarnos el diseño y nos minimizamos y no recordamos la palabra de lo que somos realmente para el Señor. Y allí es donde muchas veces Él gana ventaja por no aplicarnos nosotros mismos esa palabra que es necesaria tenerla siempre presente, lo que somos realmente para el Señor y no lo que dice el enemigo que es. Entonces, creo que él siempre está tratando ciertamente de robarnos el diseño que ya Dios tiene para cada una de nosotras. Amén. Así es, pastora. Precisamente una de parte del diseño es eso, ¿verdad? Sé que aquí hay varias pastoras y no me dejarán mentir que a veces hay un poco de resistencia al pastorado a través de la mujer. Y eso nos regresa otra vez al diseño original, es decir, al hombre y a la mujer, a ambos les dio dominio, les dio vayan, fructifiquen, multipliquen, gobiernen, sojuzguen, a ambos. O sea, no hay competencia, al contrario, es una ayuda, es un trabajo conjunto. Y el profeta Joel lo deja clarísimo, lo compartíamos en el Congreso de Mujeres, en el capítulo 2, precisamente en el verso 28, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, profetizarán las mujeres, los hombres, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes verán visiones. Entonces, desde acá, el profeta Joel dice, ya no hay distinción. El espíritu, el derramamiento del espíritu es a ambos, a hombres y mujeres. Todavía agrega a ancianos, todavía agrega a jóvenes. Y esto es hermoso porque dice, sobre toda carne yo voy a derramar mi espíritu. Y vaya si no es necesario para ir y hacer discípulos, para ir y predicar el evangelio, tener el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no se muevan de aquí, esperen el derramamiento del Espíritu de Dios que venga sobre ustedes. Y eso hicieron ellos. Y en Hechos
es donde sucede ese momento en la vida de ellos, y después de ese derramamiento del Espíritu, todos operaban en el mover, en la palabra, en la enseñanza, en el discipulado, precisamente porque ya no hace acepción, ya no son hombres, ya no son solo mujeres, es un trabajo conjunto, y precisamente en ese trabajo conjunto es donde viene aún más las manifestaciones del Espíritu de Dios. ¿Alguien más que quiera dar una opinión? Amén, maestra Ania. Gracias por esta oportunidad. Y hay algo importante que usted lo mencionaba ahora. Ahora, bueno, desde siempre el enemigo ha tratado de dañar nuestra identidad como hijas de Dios, siempre. Y partimos desde el hecho de que Eva falló, y entonces a partir de ahí siempre hemos lidiado con esa historia y a veces lo hacen como bromas. Pero realmente el trabajo del enemigo ha sido dañar nuestra identidad como mujeres. Y tenemos que tener claro que siempre Dios utilizó a una mujer para dar a luz, como decía usted ahora, sea de manera física o de manera espiritual, a hombres y mujeres valientes que han cambiado la historia. Entonces debemos tener claro que Dios siempre ha tenido en cuenta a la mujer, siempre. Siempre hemos estado ahí en el ministerio de Jesús. Quienes sostenían su ministerio eran mujeres de alto valor. Todas somos valiosas para el Señor. Nuestro Dios siempre ha tenido un plan con nosotras, y debemos estar claras que ahora, expuestas a tantas redes sociales, a tanta información, somos aún más expuestas a que se nos quiera dañar esa identidad. Pero debemos tener claro que en Jesús siempre vamos a encontrar la dirección correcta y vamos a encontrar esa esencia perfecta con la que fuimos creadas, y volver a encauzarnos y saber que en Él somos más que suficientes. Y bueno, que el Señor me les bendiga. Muchísimas gracias, Pastora Karina. Definitivamente he escuchado mucho esas bromas o esa forma de ver el Génesis, y quiero comentarles algo que he visto. Me llama la atención cómo después de ese momento, esa falla, ese pecado, esa desobediencia de Eva, Jesús llama la atención y empieza a buscar, y a quien le pregunta, o sea, a quien le pide resultados o le pide una aclaración, es al hombre. Jesús, por supuesto, perdón, Dios, por supuesto, no ignoraba lo que había pasado. Él conocía todo lo que había sucedido, él lo sabía todo. Sin embargo, a quien le pide cuentas es al hombre. Dice, y Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer me dio. Me llama la atención que, sabiendo Dios todas las cosas, no fue con la mujer directamente a pedirle cuentas. Aquí es importante entender cómo Dios ve al hombre. Es el primero en ser creado, la mujer fue posterior, de la costilla del hombre fuimos creadas, pero ¿cómo pide cuentas Dios? Es decir, si la mujer fue la que falló, sí, cometió el gravísimo error. Sin embargo, ¿dónde estaba él, que tenía esa guardianía, esa posición? En el derecho lo conocemos como una posición de garante. Dios le había dado una posición a él de cuidarla, de estar con ella, y no estuvo con ella. Entonces, ¿a quién le pedimos cuentas? Al responsable, a la persona que tenía que responder. Responsable viene de saber responder, y Dios le pide cuentas al hombre. Es decir, desde acá empezamos a entender el diseño de Dios, el sacerdocio del hombre, la cabeza del hogar, el sacerdocio de la casa. Empezamos a entender que aunque la mujer falla, al hombre le piden cuentas. Dios le pide cuentas al varón, porque hay una posición de garante, una posición de guardianía que él tenía que hacer. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aunque Dios sabía que la mujer había cometido un grave error. Entonces, este es un momento en el que nosotros empezamos a darnos cuenta cómo Dios opera, cómo Dios diseña, cómo Dios hace primero al hombre, después pone a la mujer, saca de la costilla, la hace la ayuda idónea, la hace esa ayuda que él necesita, porque no es bueno que esté solo.
pero también ella debe ser cuidada. Entonces es un diseño tan hermoso que no hay competencia en sí mismo, al contrario, es viene a completarse mutuamente en el diseño, porque no estaba bien. Venía Dios hablando y vio Dios que era bueno, y crea las lumbreras y vio Dios que era bueno, y crea los animales y vio Dios que era bueno. Después de crear al hombre dice, vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Hasta allí vio Dios algo que él había hecho que no estaba bueno, porque todavía faltaba esa compañía al hombre. No era bueno que estuviera solo. Le haré una ayuda idónea. Entonces ahí empezamos a ver cómo la mujer es importante como ayuda idónea, pero cómo es el hombre es importante también para poder cuidar de lo que Dios creó, de lo que Dios le entrega, porque Dios la hace, pero Dios se la entrega. Y entonces esto viene a ser fundamental, esa posición de garante y esa posición de ayuda de la mujer, ayuda idónea, y viene a ser un diseño hermoso para todos. No sé si alguien más, ya nos quedan como 7 minutos, 6 minutos, alguien que quiera agregar. Bendiciones a todas. Yo dije, voy a probar a ver si puedo abrir mi micrófono. Muy Gracias bien, a muy Dios lo bien. hice. Y quiero decirles que sí, muy interesante el tema, la enseñanza, y que sí debemos de mantener esa unción fresca y lo vamos a lograr a través de la oración. La oración es la relación íntima con Dios, con nuestro Creador. Tratemos de no enfriarnos, tratemos de que el enemigo no nos aleje, porque él siempre va a estar luchando cómo alejarnos de los caminos de Dios. Oremos, leamos la Biblia, congreguémonos y siempre apartemos esta hora, este día, para estar en mujeres de propósito y ser unas mujeres muy bendecidas. Muchísimas gracias, excelente, sí, necesitamos esa conexión siempre, por favor, si yo me quedo, jálenme, si alguien de aquí se queda, jalémosla, seamos esa mujer amiga, que ayuda a levantar los brazos cuando a veces se nos cansan, cuando a veces nos enfriamos, suele pasar en el caminar de la fe. Hay momentitos en el que venimos a necesitar esa palabra que se lo dijo Dios a Timoteo, enciende, vuelve al primer amor, enciende la llama del Espíritu, aumenta esa relación con el Señor. Entonces, pues tenemos que hacerlo mutuamente, ¿verdad? Cuando lo hagamos o cuando lo hagan conmigo, yo lo voy a ver como una forma de amor, como una forma de que queremos que estemos bien con el Señor. Igual cuando lo hagamos con ustedes, por favor recíbanlo como muestra del amor, del interés, de verte bien con el Señor. Así que muchas gracias a cada una de ustedes por unirse hoy al programa de Mujeres de Propósito. Nos vemos el próximo miércoles. Que Dios me las bendiga. Les mando un fuerte abrazo a cada una. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.